Hay una piedra, justo en el lugar donde a veces voy para hacer el entrenamiento del pilar de la roca. Y siempre que la miro, me digo, esa es la piedra que Sísifo empujó, porque es enorme y pesada. Imagínate estar condenado o condenada a llevarla a la cima de una montaña una y otra vez, solo para que se te caiga justo antes de lograrlo. ¿Quién es Sísifo? ¿Por qué fue condenado a este castigo? Para responder esto, vine hasta este lugar. Este sitio ha sido muchas cosas a lo largo del tiempo, pero hoy, gracias a esta piedra, va a ser el escenario de este video. Video donde vamos a explorar uno de los pensadores y filósofos más influyentes y provocadores de todos los tiempos, Albert Camus, y su interpretación del mito de Sísifo. La historia original o el mito griego de Sísifo no es tan profundo como lo que te voy a contar ahora. Albert Camus, Camus o Camus, como se le conoce también, pero acá le vamos a decir Camus, toma a este héroe trágico y lo convierte en una metáfora del absurdo. Entonces, Camus, este señor fachero de origen francés, argelino, comienza su libro con una frase que ya nos está adelantando todo el mambo filosófico que va a desarrollar más adelante. Solamente hay un problema filosófico verdaderamente importante: el suicidio. Sí, por suerte arranca bastante tranquilo Camus en su libro. Con esto hace una diferencia entre los demás problemas del mundo y lo que a sus ojos realmente importa. A él le chupa un huevo si el mundo tiene 3 dimensiones, si vivimos en una simulación o cualquier otro problema filosófico que podamos plantear. A él lo único que le interesa hablar o que realmente quiere responder desde la filosofía es el sentido de la vida. Esto ya lo voy a explicar más adelante, pero puedo ir adelantándote que para Camus la vida no tiene sentido, la vida es absurda. Ante este absurdo él propone 2 vías de escape, o mejor dicho, analiza 2 vías de escape. Analiza el suicidio físico como tal, y el suicidio psicológico, que ese es un concepto bastante profundo, bastante técnico, que ya vamos a desglosar un poquito más adelante, pero vamos por parte. Ante el primer tipo de suicidio, Camus nos plantea que hay personas que se desuscriben de la vida porque no le encuentran un sentido a esta, porque no la han llegado a comprender. Lo que a menudo se llama una razón para vivir, dice Camus en su libro, a menudo también es una razón para morir. Entonces, para él, suicidarse es confesar algo, es confesar que la vida te ha sobrepasado y que en última instancia no conoces o no entendés acerca de la vida, no la llegás a comprender. Bueno, acá tenemos que meter freno de mano y hacer un pequeño paréntesis. Leyendo el libro muchas veces me pregunté si Camus estaba deprimido al momento de escribirlo. Mi hipótesis es que sí. Aparte, el libro fue escrito en 1942 y aunque Camus no caía en la típica desesperación, yo creo que era lúcido de toda la tragedia que había en el mundo. Él tuvo una infancia muy, pero muy pobre y no tuvo padre y tuvo una vida muy complicada. Entonces, ¿estaba deprimido? ¿Sí o no? Sí, o capaz simplemente estaba filosofando, que es básicamente lo mismo. Otro punto es que Camus es un tipo complicado, es un tipo con el que es difícil empatizar porque es muy confrontativo. El tipo, si hubiera escrito su libro en un formato HTML, estaría lleno de hipervínculos porque se la pasa criticando y hablando de otros pensadores y otros filósofos de la época. Y encima Camus hace una cosa que ante ojos de un filósofo creyente es imperdonable: caricaturiza su creencia en Dios. Pero eso ya lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Con todo esto básicamente te estoy queriendo decir que Camus es complicado de entender, pero para hacerlo hay que explicar el pilar en el que se basa su filosofía: el absurdo. Este vientito lo necesitaba porque este sol me está haciendo mierda. Él, cuando habla del absurdo, no lo hace en el sentido estricto de la palabra, sino que su razonamiento es algo más profundo y algo más complicado de entender. Para él, el absurdo es un divorcio entre lo que uno espera y el silencio irracional del mundo.
Como seres racionales, todo lo que hacemos, absolutamente cada cosa que pensamos y cada acción que tomamos tiene un sentido detrás. Nosotros racionalizamos y justificamos nuestras acciones. Y es por eso que el ser humano siempre está en constante búsqueda de significado y sentido. Y constantemente está realizándose preguntas acerca de cómo vivir, por qué vivir y demás cuestiones del estilo. Pero, ¿qué es lo que nos responde el universo a estas preguntas? Absolutamente nada. Hay silencio. Justo ahí es donde se presenta el absurdo. Justo en ese divorcio entre lo que uno está esperando, el sentido que uno está tratando de encontrar y lo que el universo responde. Ahora, ¿qué lleva a una persona a cuestionarse, realizar preguntas y tratar de encontrar sentido? ¿Qué lo empuja a esa instancia? La respuesta es bastante sencilla. Se trata de la vida maquinal. Levantarse, manejar 4 horas de oficina o de fábrica, la comida, manejar 4 horas de trabajo, la cena, el sueño, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado con el mismo ritmo. Esta es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte de la vida, pero un día surge el porqué y todo comienza con esa lasitud teñida de un poco de asombro. La lasitud está al final de los actos de una vida maquinal, pero inicia al mismo tiempo el movimiento de la conciencia, la despierta y provoca el despertar. Y al final del despertar viene, con el tiempo, la consecuencia, suicidio o restablecimiento. Todo lo que se puede decir es que este mundo, nos dice Camus, en sí mismo no es razonable. Lo que resulta absurdo es la confrontación de ese irracional y ese deseo desenfrenado de claridad cuyo llamamiento resuena en lo más profundo del hombre. La verdad que no entendí una goma. Ok, la traducción es que la vida no tiene sentido porque es absurda y no podemos racionalizarla. Bueno, listo, perfectamente entendible, pero exactamente ¿a dónde nos lleva esta premisa? Esta premisa nos lleva a los siguientes 2 escenarios que exploramos al principio del video. El suicidio físico, que ya dijimos en qué consiste, y nos lleva al suicidio psicológico. Este es un concepto con el que hay que tener cierto cuidado a la hora de manejar. Para Camus, una vez que se reconoce el absurdo, no podemos volver a escapar de la verdad, nos volvemos presa de nuestras verdades. Entonces es natural querer hacer un esfuerzo por de cierta manera olvidar o de cierta manera librarse del encuentro con el absurdo, pero no se puede. Lo que sí se puede hacer es matarnos filosóficamente. Ahora, ¿qué es matarse filosóficamente? En este punto Camus comienza a darle matraca intelectual a varios pensadores, a Chestov y a Kierkegaard, pero nosotros no vamos a hablar de Chestov, vamos a hablar de Pascal, que fue el antecesor de Chestov, o en su línea de pensamiento, podríamos poner un paréntesis entre muchas comillas. Para Kierkegaard, la existencia es pura angustia, no hay salida, no hay escape de la angustia que genera vivir, y cuando él reconoce el absurdo, decide saltar y básicamente hacerse creyente de Dios. Después está Pascal, que Pascal era un matemático no muy creyente, pero el tipo se da cuenta en un momento de que hay ciertas cosas que no puede explicar del mundo, y cuando él se encuentra con el absurdo decide comenzar a creer en Dios, pero no una creencia fundamentada en un cambio o en una razón profunda, sino que él decide apostar. Literalmente dice: che, no sé si Dios existe o no, pero nos conviene apostar a que sí. Ahora, nosotros no estamos hablando del suicidio filosófico. ¿Qué tiene que ver estos 2 chabones? A estos 2 chabones Camus los toma de ejemplo para explicar lo que es matarse filosóficamente. Cuando estas 2 personas se encuentran con el absurdo y reconocen que la vida no tiene un sentido predeterminado, deciden importarlo desde afuera, deciden hacerse creyentes. Están como de cierta manera matando su lucidez
es a cambio de seguridad. En el libro este es el momento más aburrido o más de relleno porque básicamente es Camus hablando todo el tiempo de otros pensadores. Y en este punto Camus no perdona nada, no solamente ataca a la religión, lo ataca todo, ataca toda esperanza, ataca toda narrativa que uno pueda adoptar para intentar importar un sentido a la vida. No deja nada, deja pura angustia. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Camus? Si lo ataca todo, ¿cuál es la solución o cuál es el punto de vista que propone acerca de cómo vivir con el absurdo? ¿Cuál sería el tercer camino si el primero es matarse físicamente y el segundo es matarse psicológicamente? Entonces, no es que porque la vida no tiene sentido para Camus, esta no vale la pena vivirla. Es todo lo contrario. Camus es consciente de toda la belleza que hay en el mundo y él a lo largo del libro dice, aunque la vida sea dura, aunque no tenga un sentido predeterminado, aunque esto, aquello, vale la pena vivirla, porque tenemos el arte, tenemos el cine, tenemos los videojuegos, tenemos la piel, tenemos todas esas cosas que nos gratifican la existencia. Vale la pena vivirla como experiencia la vida. Lo que Camus sugiere es que vivamos la vida con tres principios. El primer fundamento o el primer principio que Camus propone es la rebeldía, pero no la típica rebeldía del típico adolescente o la rebeldía puberta, sino algo más profundo, una rebeldía que nos ayude a tomar distancia del sentido prefabricado y vacío, que nuestro sentido no sea meramente trabajar, vivir, pagar el alquiler, sino tratar de buscar algo más sofisticado. El segundo fundamento o el segundo principio es la libertad. ¿Por qué? Al no haber un Dios al que complacer, al no haber un sentido que guíe nuestra vida y al no haber un destino que tenga escrita todas nuestras acciones, realmente somos libres y podemos actuar. Cuando uno deja de poner su esperanza en lo externo, recae en lo interno y a partir de eso podemos ser libres, podemos actuar, podemos cambiar. Y el último principio o fundamento que propone Camus es la pasión. La vida es una experiencia y en esa experiencia tenemos de todo. Tenemos piel, tenemos la acción, tenemos el cansancio, tenemos el amor, tenemos el arte, tenemos la música, tenemos muchísimas cosas. Como experiencia, la vida en sí vale la pena vivirla. A pesar de todas las cosas malas que uno pueda encontrar, sí vale la pena. Y creo que el chiste está en vivirla con lucidez. Pero ¿y Sísifo? Sísifo somos todos nosotros, condenados a empujar pendiente arriba rocas invisibles. Sísifo es una metáfora del peso, de la resistencia y de la conciencia. Y cuando la piedra cae, porque siempre cae, él está justo donde tiene que estar, en la cima. Quiero imaginar que ese instante le pertenece, que durante el descenso, sintiendo el aire frío de la altura, es libre. Quiero imaginar que Sísifo es consciente, amo de su propio destino, rebelde ante su castigo. Quiero imaginar que durante esa breve pausa, Sísifo es feliz. Bueno, para cerrar el video hay varios conceptos que me gustaría desglosar. Primero decir que el libro es muy grande, es muy extenso y tiene muchísimos conceptos que podríamos pasar acá horas. También hice hincapié en la parte final, no es una conclusión natural que se haya dado en el libro, porque la conclusión natural es la de Sísifo, es la metáfora de que nosotros somos Sísifos, de que nosotros estamos empujando la piedra constantemente y que constantemente siempre sentimos que estamos a un paso de ser felices, a un paso de encontrar sentido, a un paso de tener propósito y nunca lo logramos. ¿Cuántas veces sentiste que era una pequeña acción, que era lograr solamente un objetivo más y que finalmente ya está, ibas a poder soltar, ibas a poder comenzar a vivir, ibas a poder comenzar a sentir, a experimentar, a no estar sumergido en la monotonía y te diste cuenta de que después de esa acción que te prometiste, la última acción que te prometiste dar, sigue otra y no nos conformamos con absolutamente nada? También entender que más allá de lo que Camus diga y de lo elocuente que pueda sonar este filósofo y cualquier otro filósofo, nadie
nadie es dueño de la razón. Si a vos te sirve ser optimista, si a vos te sirve creer en Dios y tener tu propio sistema de creencias o tener un propósito, listo, allá vos. Lo que te ayude a vivir mejor lo tenés que tomar y lo tenés que incorporar en tu vida. Más que nada hago ese paréntesis porque me ha pasado a mí cuando comencé a leer filosofía que leía a un autor y decía, no lo puedo creer, este pensador tiene toda la razón del mundo, pero a medida que uno va creciendo comienza a dejar de ser maleable, comienza a definir sus valores y le cuesta cambiar de opinión, le cuesta encontrarse un libro y a la primera lectura que su mente haga ¡pum!, se abra completamente y acepte todo el criterio de que propone el autor. Pero bueno, tampoco hay que llevarlo al otro extremo. Bueno, la verdad que la pasé súper bien haciendo este video. Probablemente traiga otro filósofo más adelante con otra temática, algo nuevo, algo que le dé frescura al canal. Si te gustó, bueno, ya sabes, todas las pelotudeces de youtuber, todas esas boludeces que me da vergüenza pedir, pero mucha gente no lo hace. Y la verdad que me ayudaría mucho a crecer y me ayudaría mucho a encontrar motivación y encontrar un sentido para seguir subiendo estos videos. Nos vemos, gente. Nos vemos.